Angina de pecho, todo lo que necesitas saber. Piedras en la vesícula biliar, todo lo que necesitas saber. Cateterismo cardíaco, ¿cómo se hace? Circulación coronaria, ¿cómo funciona? Creatina y rendimiento deportivo. Esquizofrenia, todo lo que necesitas saber. Ginecomastia dolorosa en la adolescencia. Hígado de ternera, análisis nutricional. Higos y brevas, análisis nutricional. Infarto de miocardio, todo lo que necesitas saber. Osteoporosis y leche enriquecida en calcio. Caballa o Sharda, análisis nutricional. Angina de pecho, todo lo que necesitas saber. Ya saben, estamos con el tema del corazón. Aquí tengo la patatina, nuestro corazón fantástico, que está lleno de vasos. Ahí los tienen, los vasos. Deja el rotulador, porque si no va a ser demasiado un plano demasiado abigarrado. Ahí tienen los vasos que les expliqué ayer y que ya sabemos que cuando se cierran un poquín quedan una angina estable. Cuando se cierran un muchín quedan una angina inestable. Y cuando ya se cierran completamente quedan un infarto. Esa es la secuencia. Claro, voy a dejar el corazón ya porque ya quedó bien en plano, pero ya está bien. La idea es, vale, tenemos una angina. ¿Y qué es una angina? Porque una angina no es esas amígdalas que tenemos hinchadas en la faringe, no, para nada. La angina de pecho es un dolor en el pecho, es un tipo de dolor en el pecho. Más que dolor, empieza siendo un disconfort, una sensación de disconfort en el pecho. ¿Cuándo? Pues cuando le exigimos al corazón que trabaje un poco más. Verbigracia cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando nos ponemos muy estresados. Es decir, ya empieza el corazón a tener que trabajar un poco más. Y al tener que trabajar un poco más, si tenemos un poco obturado el vaso, ya tenemos desencadenado el lío. ¿Que no lo ven bien? Vengan para acá. A la pizarra, que vamos a dibujar corazoncitos. Sí, toda la semana voy a estar dibujando corazoncitos. Va a parecer yo aquí el doctor Amor, pero bueno, hay que hacer de todo, ya lo saben. Aquí valemos para todo. Porque lo importante, como ya les dije ayer y les recalco hoy, es la luz del vaso coronario. Es decir, la cantidad de sangre que puede pasar por ese vaso. Si nosotros estamos hablando de la angina, estamos hablando que está empezando a obturarse con nuestra placa de arteriosclerosis o de ateroma. Es decir, la placa hace que en circunstancias normales, yo si tengo ahora una placa en una coronaria, me da igual. Bueno, igual con el estrés se me desencadenaba, pero si salgo corriendo de aquí para marchar para casa, se me va a desencadenar porque mi corazón va a requerir más. Claro, yo estoy tan campante, tengo aquí el cuerpecillo, y no voy a pintar más porque esto es lo interesante, pezoncillo por aquí, ya saben que estoy muy currado y tengo ahí esa tableta chocolatera importante. La idea es, vamos a proyectar la imagen del corazón. El corazón está aquí. Si nuestro riego no es suficiente, va a empezar a doler. Y ustedes dirán, vale, ¿duele en la zona del corazón? Sí y no, porque ya saben que las vísceras suelen doler un poco difuso. El dolor primero que va a elegir la angina es un dolor retroesternal. Es decir, que el hueso del esternón, como por dentro, nos va a doler. Y al principio no duele, al principio es como si alguien se nos sentara encima. Es un dolor opresivo, es un como... No veo a nadie, pero me están apretando el pecho. Incluso podemos tener la típica sensación de dolor urente, es decir, de dolor quemante. Pero es un dolor que, amén de aparecer aquí, puede irradiar. ¿Irradia dónde? Irradia al cuello izquierdo, al hombro izquierdo, e incluso, me he quedado corto dibujando bracillo, puede irradiar, es importante que ponga el pulgar, aunque va a quedar una mano muy cuchurrusa. ¿Por qué? Porque puede irradiar por aquí, por la zona de abajo, hasta la zona cubital. Esas zonas coloreadas son las zonas que nos pueden doler con la angina. ¿Es un dolor típico? Les dejo con la zona de dolor. ¿Es un dolor típico? Pero tampoco. Hay otros dolores que se pueden confundir, por lo tanto, no se me vuelvan locos. Si estamos todavía en la fase de angina, es una cosa muy reversible, de tal manera que si ustedes paran, se quedan quietinos, probablemente se les pase el dolor. Si ya son anginosos conocidos, probablemente ya tengan ese nitrato sublingual, esa cafinitrina, que van a meter debajo de la lengua, va a hacer que esos vasos se dilaten, aun con su placa de ateroma, pero se van a dilatar, va a aumentar el riego y por lo tanto van a quitarse esa sensación de ahogo, de opresión. Por ahí vamos bien. Pero claro, tendremos que hacer algo. No podemos seguir acumulando mierdecilla grasa dentro de las coronarias para que lo que es una angina y estamos librando pase a ser una angina inestable, es decir, que se nos desencadene ya en grado 4, en reposo, que no podamos ni ir a la nevera a coger un vaso de agua porque ya anginemos y que luego
acabemos infartando, que es el momento en el que ya se cierra y empieza a morirse el músculo. Y ese momento ya es muy complicado. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con el tema de la angina, porque siempre es el heraldo del infarto, siempre avanza que nos va a venir el infarto. Cuando empiecen a notar este tipo de síntomas, ¡voilà!, corriendo al médico para que les diagnostique, les haga el electro y les cambie la forma de vida. Igual les va a poner una aspirinilla, si están altos de colesterol les va a poner una estatina, una pastilla del colesterol para que no sigan acumulando colesterol en esa coronaria. Igual les empieza a medicar con un betabloqueante, un antagonista del calcio. Es decir, manejemos la angina antes de llegar a infarto. Piedras en la vesícula biliar, todo lo que necesitas saber. Los cálculos biliares o la litiasis biliar o los pedruscos dentro de la vesícula biliar, que es un tema que es muy frecuente porque mucha gente la padece y ya que la padecen, la preguntan. Porque ya que tienen un sitio donde preguntar todas estas cosas de salud, utilícenlo y además fíjense, ya estamos en cualquier medio. Esta pregunta concretamente es del Facebook. Ustedes ponen en el Google el doctor de la tele y les sale allí todos los medios de contacto sin más problema. Desde el Facebook, no pongo el nombre por supuesto, nos preguntaban, me gustaría saber si algún día habéis hablado de la vesícula y los cálculos. Pues yo poseo una de 2,5 centímetros, no está mal, y tengo mogollón de problemas estomacales y numerosas diarreas. Claro, ese es el problema de la piedra en la vesícula, que sí, empieza como un problema menor, una piedrecina aislada, y lo acaba uno teniendo la vesícula absolutamente llena, pero llena de piedras. De hecho, fíjense en esas fotos. Esas fotos con las piedras de la vesícula tenemos toneladas. De hecho, la de en medio de la parte de arriba es una vesícula extirpada. ¿Por qué? Porque ya no le cabían más piedras. Esas piedras verdes, esas piedras verdosas de cálculos de pigmento. Porque realmente en la vesícula hay dos tipos de cálculos. Puede haber cálculos de colesterol, 3 de cada 4 cálculos en la vesícula son de colesterol y 1 de cada 4 son cálculos de pigmento. Claro, ese tipo de cálculos son bastante peculiares. ¿Por qué? Porque depende de una alteración metabólica o de otra, de unas causas o de otras. Por lo tanto, primera conclusión, no todas las piedras en la vesícula son iguales. Hay piedras, ya les digo, que tienen más que ver con la dieta y hay otras piedras que les va a sorprender. Porque si yo les digo cálculos de colesterol, ustedes lo primero que piensan es, ¡hala! Seguro que la gente que tiene 350 miligramos de colesterol en sangre va a hacer unos pedruscos de colesterol impresionantes. Pues no tiene nada que ver con la colesterolemia. Tiene que ver con los triglicéridos, tiene que ver con estar pasado de peso, tiene que ver con comer mucho azúcar rápido, pero concretamente con el colesterol no. Y claro, luego tenemos la otra vertiente, los cálculos de pigmento. ¿Qué pigmento es? La bilirrubina. Y esa bilirrubina, que era como la canción de aquel de la República Dominicana, ¿de dónde nos viene? Sobre todo de metabolizar la hemoglobina. Y hay gente que hace lisis de la sangre y genera mucha hemoglobina que hay que metabolizar en bilirrubina, pero está pasando últimamente que muchos deportistas de deporte extremo, de estar corriendo 10, 12 horas, de tanta sangre que rompen, acaban produciendo mucha bilirrubina y acaban haciendo un cálculo. Ya ven ustedes, aquí no se salva ni el apuntador del momento piedra en la vesícula. Así que vengan por la pizarra conmigo, vamos a dibujar piedrecillas, vamos a ver cómo se forman, porque sabiendo cómo se forman, sabremos cómo evitar que se formen o cómo, si podemos, minimizar que una vez formadas nos acaben teniendo que ir al cirujano y fuera vesícula. Vamos a ver. Nosotros en la vesícula biliar tenemos liquidillo, que es la bilis, en la cual en un 80% de agua que tiene la bilis, es decir, es un agua con tropezones, nos cabe el colesterol, nos caben los ácidos biliares, nos cabe, por supuesto, la bilirrubina y nos caben algunas cosas más, pero qué azarosa es la vida, que solo he puesto lo que realmente nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros, para la primera parte de cálculos, es decir, esos 75%, esos 3 de cada 4 cálculos de la vesícula que son de colesterol, necesitamos saber la proporción entre colesterol y ácidos biliares. Porque si nosotros tenemos una bilis normal, tendremos varios colesteroles y varios ácidos biliares entre medias que evitan que los colesteroles se peguen. Esa es la clave. Claro, si aumentamos mucho la producción de colesterol o disminuimos la de ácidos biliares, esa proporción se va a alterar. ¿Qué vamos a conseguir? Una bilis litogénica, que suena muy fino, pero es una bilis que hace piedras. Es decir, que tiene demasiado colesterol,
y algún tropezón de ácido biliar por ahí que no consigue mantenerlos separados y por lo tanto, ¿qué hace el colesterol? Ir con los amiguinos, se junta con los amiguinos y dice, ¡ay madre, fíjate qué bien que estoy aquí! Ya tenemos una piedra, porque tenemos un cristal que se junta con otro cristal y luego con otro cristal y al final, como las fotos, pedrusco de colesterol, litiasis de colesterol, esos 3/4 de las piedras de vesícula con el colesterol. Ya. Y el convidado de piedra de la bilirrubina, ¿aquí qué pinta? Acuérdense, importante, la bilirrubina viene de degradar la hemoglobina. No viene sola, tampoco, viene de un producto metabólico. Y claro, si degradamos mucha hemoglobina porque tenemos una anemia hemolítica o porque eso, somos del género Corricolari y subimos el naranjo y lo bajamos 25 veces, claro, rompemos tanta sangre que podemos tener un pequeño accidente. ¿Por qué? Porque la bilirrubina, lo mismo. La bilirrubina no tiene nadie que la separe, así que esto ya es puramente un problema de concentración. ¿Qué pasa? Que si está muy concentrada, va a hacer los acúmulos de bilirrubina. Y mismo mecanismo, se juntan todos y ya tenemos esa cuarta parte del cálculo pigmentario, que son los que ustedes en la foto vieron con formas muy irregulares, muy raritas, no tan lisillos como el de colesterol y verdes. Sí, suelen ser verdes porque también el siguiente paso metabólico es ir hacia biliverdina, que por eso son verdes. Claro, si nosotros tenemos esto en un saco, como es la vesícula biliar, un saco de este pelo, que empieza a hacer pedruscos, ya se pueden imaginar que solo estando dentro nadando, prestar no presta. Pero como, amigo, como uno de ellos sea lo suficientemente grande como para obstruir la salida de la vesícula o cualquier tubito en su trayecto hacia el intestino delgado, es decir, hacia el duodeno, ya la tenemos liada. ¿Por qué? Porque si no sale por aquí, la bilis sigue produciéndose en el hígado y ya tenemos las complicaciones de la litiasis biliar, que es la colecistitis e inflamación de la vesícula y puede incluso devenir en un cáncer de vesícula biliar tras muchos años. Les dejo con las pelotillas estas de colesterol, de pigmentos y de todo, porque ya ven ustedes lo importante que es conseguir tener una bilis que no sea litogénica, es decir, que no genere esos amiguinos de colesterol ni tampoco esos amiguinos de bilirrubina. Porque cuando nosotros tenemos esa bilis litogénica que está empezando a hacer pequeñas piedras, ¿ustedes piensan que tenemos algún síntoma? No, es asintomática. Si no tenemos una piedra suficiente como para que se nos atasque la salida y nos haga el cólico biliar, nosotros vamos a tener una bilis un poco más espesa, una cosa que se llama barro biliar, pero realmente problema no vamos a tener ninguno. Cuando ya se hace el cólico biliar por esa obstrucción del pedrusco, es cuando ya tenemos el dolor. Tenemos un dolor que es bastante severo. ¿Dónde? Aquí, en la parte de arriba de la barriga, en la parte derecha, que es donde está el hígado y debajo la vesícula. Claro, como todos los dolores abdominales, todos los dolores viscerales, es muy poco definido, entonces nos duele por ahí. Pista clave: si nos metemos una fondue de queso o una buena tacada de queso manchego, es decir, una dieta con mucha grasa, como para disociar esa grasa es para lo que se diseñó la bilis, va a intentar producir esa bilis. Vamos a tener más cólico, por lo tanto se nos va a agravar ese dolor en el cuadrante superior derecho, se nos va a agravar con las comidas grasas. Eso también es un signo. Y luego ese dolor va a estar referido a la espalda, por eso la gente lo confunde con el dolor de páncreas, que es central para el otro lado, pero este es para la derecha, y puede incluso subir al hombro derecho. Y la gente dice, ¿un infarto? No, el infarto es más del otro lado. El dolor del cólico biliar sí que es de este lado. Con lo cual uno se va al médico y dice, madre, llevo 2 horas con este dolor horroroso. No se preocupen porque el dolor del cólico biliar suele resolver solo. Es decir, va a repetir, obligatoriamente va a repetir, porque la piedra va a seguir encajándose. Pero suele, una vez que se hace reposo digestivo, resolver. Pero claro, ¿cómo lo diagnosticamos? Tenemos que ver esas piedras. ¿Se acuerdan ustedes de toda esa pedrada que teníamos? Imagínense ustedes, yo no las puedo ver desde fuera. Claro, tendré que hacer alguna prueba diagnóstica para verlas. ¿Las veo en placa? No. Tienen algo de calcio, de acuerdo, pero no son tan radiopacas como para que yo las vea en una placa de abdomen. Tengo que ir a hacer una ecografía o tengo que hacer un escáner. Ahí sí las veo. Y una vez que ya tengo cólicos y una vez que tengo unos buenos pedruscos, lo siento, hay que ir al cirujano y adiós. Díganle adiós a su vesícula.
salúdenla marcialmente porque la vesícula, por laparoscopia o por cirugía tradicional, se va a ir al caldero, porque ya no vale para nada más que para esa irritación crónica de venir a un cáncer de vesícula. Si tenemos una vesícula con unos cálculos que hemos encontrado de chiripa y son de colesterol, podemos dar medicación para intentar disolverlos. No, tampoco es que funcione mucho, pero puede funcionar. Si son asintomáticos, no hacemos nada y cruzamos los dedos y corregimos la dieta. Quitamos todas esas grasonas. Y, bueno, en gente que no se quiere operar se puede probar con la litotricia, es decir, con ultrasonidos intentar romper los pedruscos. No, en 5 sesiones, si no están rotos, descartamos y hay que entrar a cortar. Por lo tanto, ya ven ustedes, depende mucho de lo que comemos, pero depende también de más variables, no es todo la manduca. Cateterismo cardíaco, ¿cómo se hace? Vamos a ver, estamos en la Semana del Corazón. Ya hemos hablado de para qué vale el corazón, lo tenemos claro. Ya hemos hablado de qué patología estamos hablando, que es que las arterias se cierran, las del corazón se cierran. ¿Por qué? Porque se les deposita, en 9 de cada 10 casos, se les deposita grasa dentro. Por lo tanto, disminuye la luz y al disminuir la luz llega menos sangre y al llegar menos sangre el corazón empieza a sufrir. ¿Cuándo empieza a sufrir? Cuando corremos, angina estable. Luego sigue cerrándose hasta cuando caminamos, hasta sin caminar, angina de reposo, angina inestable. Luego se nos empiezan a morir las células del corazón, las células del miocardio. Empezamos con el infarto sin la elevación del segmento ST. Y luego ya se mueren tanto que hasta electrocardiográficamente aparece infarto con elevación del ST. Claro, sí, tenemos 4 enfermedades en el espectro. Pero lo que tenemos que hacer es desobturar esa arteria. Por Dios, ¿qué podemos hacer para desobturar esa arteria? ¿Podemos meter fármacos? Sí, se puede hacer fibrinolisis, pero eso es al principio, cuando la angina es inestable y poco más. Una vez que ya hay muerte celular, tenemos que ir a algo más expedito, a algo más serio. ¿Qué es lo que yo les voy a traer hoy? Con esta introducción un poco larguilla, pero sí contextualizadora, lo que les voy a traer hoy, que es los cateterismos cardíacos. Que mucha gente conoce la palabra, pero no tiene ni idea de cómo se hacen. Es de esos típicos mitos, es decir, a Pepe le han hecho un cateterismo y no saben si le han dado con un bastón en la cabeza o le han metido una sonda rectal o le han puesto una vía. Pues señores, ustedes en los próximos 4 o 5 minutos, amén de las fotos que no son moco de pavo, van a ver cómo se hace un cateterismo. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a la pizarra, mayormente, que es mi lugar habitual, ¿a qué? A dibujar, porque a mí gústame dibujar, ya lo saben, tengo ese vicio, hay gente que tiene vicios más deplorables, el mío yo creo que es bastante benigno. Dibujemos, y dibujemos arterias coronarias, que son las del corazón, obstruyámoslas con mierdecilla de grasa, que es la arteriosclerosis, y desobstruyámosla con el factor salvador del cateterismo. Vamos a ver, nosotros tenemos el corazón, tenemos la salida de la aorta, y sabemos desde el lunes que tenemos aquí las 2 arterias coronarias. Tenemos esta coronaria. No les voy a decir los nombres otra vez porque les voy a aburrir y, Dios mío, lo menos que quiero hacer yo con ustedes es aburrirles. Lo que sí quiero situar es, vamos a coger este trozo de arteria, en este caso la descendente anterior, si se la cuento, porque vamos a ponerla aquí en 3D. La tenemos aquí en 3D y la tenemos normal y corriente. Por ahí. Va la sangre por aquí y no tiene ninguna pega. Claro. Empezamos a comer mal, empezamos a tener mucho colesterol, estamos gordos como siatos, ya la cosa no hacemos nada de deporte. ¡Hala! Esto se empieza a obstruir. ¿Y de qué se obstruye? De esa placa de ateroma, es decir, de grasa asquerosorra, que nos va a cerrar la luz. Y ahí vamos a tener el problema, porque por aquí pasa menos sangre que por aquí. Es una cuestión de cajón. Vaya, no hace falta esforzarse mucho. Ya les dije yo lo de la fibrinolisis, fármaco y que se funda. No, en este caso ya es demasiado grande, tenemos que entrar a intervenir. ¿Cómo intervenimos? Metiendo un catéter, que es simplemente hacer un agujero en un vaso del brazo o de la pierna y llegar por la aorta, llegar por aquí y llegar ahí. Vamos a ver cómo llega el catéter. Y para ver cómo llega el catéter, vamos a dibujar primero un catéter, que no deja de ser como una sonda pequeñina, que tiene alrededor un globito, deshinchado al principio. Es decir, esto es el globo, y encima del globo nosotros le vamos a colar el stent, lo que ustedes habrán oído 25.000 veces de le pusieron 2 stents, que no deja de ser una redecilla cilíndrica con agujerillos que va encima del globo. ¿Se hacen la idea? Muy bien, porque el globo ¿hasta dónde lo metemos? Metemos hasta aquí el catéter, aquí está el globito, ¿y qué tenemos que hacer? Pues muy fácil, hincharlo.
tenemos nosotros nuestro huequecillo, empujamos la grasilla para afuera. ¿Por qué? Porque hemos hecho la hinchada del globo. Esto se ha hinchado y ha empujado las paredes para afuera. Vale, tenemos abierto el tránsito otra vez. Claro, es que si sacamos el globo va a cerrarse. Esa es la función de la mallita esa, del estén. Nosotros la dejamos puesta aquí, de tal manera que cuando sacamos nuestro globito deshinchándolo, esto es una virguería. Va a quedar la redecilla aquí puesta. Esto se ha quedado un poco guarrillo, pero bueno. De tal manera que va a evitar que se cierre la luz otra vez. ¿Por qué? Porque se trata de evitar el paso siguiente. Les dejo un poco con tanto cateterillo y con tanta chorradilla, porque fíjense, acuérdense, es catéter, es globo. Voy a pasar delante de la cámara, aunque me vean ustedes. Es catéter, es globo y es redecilla. Claro, ¿con eso qué queremos evitar? Queremos evitar tener que ir a cirugía a coger un trozo de arteria, un trozo de vena y a pegar el salto, lo que se llama un bypass. Pegar el salto a la zona que está obturada y poner como un puente de canalón para que llegue allí la sangre. Pero eso quirúrgicamente es mucho más complicado. Por lo tanto, esto es el paso anterior al bypass. Claro, eficacia es muy eficaz. Tasa de reestenosis suele reestenosarse a los 5 o 10 años en algunos casos, por lo tanto hay que seguir vigilando. Por eso a la persona que se le hace un cateterismo cardíaco se le pone tratamiento antiagregante y se le pone tratamiento anticolesterol y se le manda a empezar a caminar para que no se vuelva a tupir. Pues ya saben ustedes que es un cateterismo. Circulación coronaria, ¿cómo funciona? Vamos al corazón. Aquí tienen el corazón. ¿Y qué nos interesa del corazón? ¿Nos interesa el tema de las arritmias? No, ese ya lo trataremos. ¿Nos interesa el tema de las miocardiopatías, es decir, de las enfermedades del músculo? No, tampoco. Nos interesa los vasos, el riego del corazón, porque el corazón es un músculo y como tal, igual que su bíceps, igual que su tríceps, igual que su cuádriceps, igual que el recto anterior del abdomen, todos necesitan que les llegue sangre. Claro, ya ven aquí estos vasinos del corazón, estos rojos y azules, que son todo el sistema coronario, es decir, todas las arterias cuyo trabajo es irrigar el corazón. Sin esto íntegro tenemos un problema que vamos a tratar esta semana, que es el problema de fallo del riego cardíaco. Empezamos con angina estable, angina inestable, pasamos al infarto y podemos pasar incluso a la esquela. Por lo tanto, no es un tema baladí, voy a dejar el corazón. ¿De qué se trata? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Del corazón en sí y de la causa de que empiece a irrigar mal. Porque si no conocemos eso, luego no podemos entrar con un mínimo de base logística para hablar de la angina, que hablaremos el martes, para hablar del infarto, que hablaremos el miércoles, para hablar del cateterismo cardíaco, que hablaremos el jueves, y para hablar de la prevención de todo ese tipo de patologías cardiovasculares de la vasculatura del corazón, que hablaremos el viernes. Porque ya saben que nosotros siempre tendemos a terminar las cosas ¿con qué? Con prevención. Nos gusta prevenir. ¿Quién irriga el corazón? Lo irrigan dos arterias principales, que son las arterias coronarias. Entonces, en vez de, fíjense que queda muy guapina ahí en los dibujos, porque son muy vistosas. Hombre, en realidad son un poco más feas, porque van revestidas de grasa y tal, pero en el esquema quedan fantásticas. Vamos a aprovecharnos de eso, vengan conmigo a la pizarra, porque vamos a dibujar corazones, porque la idea es: vamos a saber cómo es la irrigación normal del corazón y sabiendo cómo es la irrigación normal del corazón empezaremos a averiarla para que vean ustedes cuándo podemos acabar con una angina y cuándo podemos acabar con un buen infartillo. Verbigracia. Nosotros tenemos el corazón que está compuesto por 4 cámaras. ¿Qué tendríamos? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Porque no son iguales. El lado derecho y el izquierdo no son simétricos en absoluto. La función del lado derecho es: la aurícula derecha recoge sangre de las venas cavas, superior e inferior. La acumula un poco y la echa al ventrículo derecho, que es pequeñito, que es fino, no está muy musculado, no necesita hacer muchas pesas, porque el viaje hacia el que tiene que tirar la sangre es un viaje muy corto. Es directamente a los pulmones, a que se oxigene. Por eso, bueno, ni fu ni fa. Claro, luego la sangre viene por las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares que tenemos, entra en la aurícula izquierda, que tampoco es que tenga que hacer mucho trabajo, ¿y dónde lo manda? A la clave de todo ello, que es el ventrículo izquierdo,
que tiene una cavidad y sobre todo tiene un músculo gordísimo con una pared muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que largar la sangre por la arteria aorta a todo el cuerpo. Ese es el que trabaja como un loco. Se mata a trabajar. Por lo tanto, todo lo que afecte a este ventrículo izquierdo, cuidado. Cuidado porque si nos falla eso, nos podemos encontrar ante un buen bollo. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver en esa misma proyección del corazón, en la salida de la aorta, que tenemos la salida de las dos coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Que su trabajo es irrigar todo el corazón, todo el músculo cardíaco. La izquierda se divide muy rápido en la descendente anterior y luego se va para acá, a la circunfleja, que no es importante que sepan los nombres, la pregunta que les voy a hacer no es de eso, y la coronaria derecha, pues tira por aquí, va a la marginal y por detrás, luego se tira a la descendente posterior. Y con todo eso tenemos los vasos principales, que son los críticos, porque luego, lógicamente, todos tienen ramillas a tutiplén. Ramas y más ramas, que son los que irrigan ya todo el tejido cardíaco. El problema es el trozo de vaso que se nos obstruye, que vamos a aplicar la lupa del doctorín para verlo. Que en circunstancias normales es un vaso que tiene una luz expedita y que por ahí fluye la sangre. ¿Cuándo fluye? Cuando el corazón se relaja, es decir, en la diástole, porque si está muy apretado, el vaso está muy aplastado y hay poca sangre. Pero cuando el corazón se dilata, esto hace efecto de succión y recibe la sangre y irriga el corazón. 90% de los anginas o infartos los produce la arterioesclerosis, que es contra lo que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque esta luz interna es la clave. Nosotros tenemos la enfermedad arteriosclerótica, es decir, un guarrerío de grasa pegado a la pared de un vaso, pues ya empezamos a tener problema. Si es en las coronarias, mucho más. ¿Por qué? Porque esta placa de grasa lo primero que va a hacer es disminuir la luz. En el canalón entra menos sangre. Por lo tanto, empezamos con la angina. ¿Cuándo empezamos con la angina? Cuando empieza a obturarse un poco la luz y empezamos a hacer deporte, o tenemos actividad sexual, o tenemos estrés, es decir, necesitamos que el corazón reciba más sangre y no la recibe. Primera angina, angina estable. ¿Crece el trombo? Ya nos tapa casi toda la luz y ya tenemos la angina inestable, porque además en la angina inestable puede soltar un trozo de marranadilla, grasa, irnos a otra zona de aquí y obturárnosla. Y aquí ya sí que, como ya a partir de aquí no hay riego, tenemos el infarto, que son las siglas infarto agudo de miocardio. Les voy a dejar congratulándose con esa evolución de la placa de ateroma, porque eso es lo interesante y de lo que vamos a hablar toda la semana. De esa placa, poca anginilla, anginilla que evoluciona inestable, infarto sin la alteración del segmento ST y luego el infarto completo. Nosotros hemos sentado hoy la base ¿de qué? Del conocimiento de la circulación cardíaca, que es lo principal, y saber que el asesino silencioso, en el 90% de los casos, 9 de cada 10, es esa arteriosclerosis, es esa grasa pegada en las coronarias. Creatina y rendimiento deportivo. La creatina es un compuesto que utilizan muchos deportistas y que por lo tanto les preocupa mucho, porque claro, el deportista de normal siempre quiere hacer mejor deporte y algunos son un poco baguetes, no todos, y quieren hacerlo con el máximo rendimiento al menor esfuerzo. Y ya les digo yo que no. Con poco esfuerzo el deporte nunca se triunfa ni nunca se hace bien. Claro, con mucho esfuerzo hay sustancias que sí que pueden ir mejor o peor, sí que pueden ayudar o pueden contraayudar. ¿Será la creatina una de ellas? Porque ya les digo, sobre todo la gente del culturismo o los velocistas, la gente que necesita mucha musculatura potente, tiende a usarla. De hecho, me lo preguntan. Yo no me inventé esta parte. Lo preguntaron ustedes porque les corroyó la curiosidad. Y claro, una vez que se ponen a preguntar, siempre la pregunta es... Quería preguntarle acerca de la creatina monohidratada pura. Yo soy habitual de hace ya unos cuantos años de ir al gimnasio para hacer pesas. Ya les digo el tipo de deportista. Siempre que la he tomado unos 3 gramos diarios, noté una mejor congestión muscular, más fuerza y por lo tanto mejor tono muscular.
¿Cómo es mejor ingerirlo? ¿Antes, después del entreno o es indiferente? Amén de que lo de entreno a mí me chirría porque es entrenamiento, no se preocupe que pasa en las mejores familias, la idea es, ¿vale para algo esa creatina? ¿Nos aumenta el rendimiento deportivo en levantar pesas o en ser velocista? Vamos a saber qué es la creatina. La creatina deriva de aminoácidos y por lo tanto deriva de proteínas y por lo tanto la podemos conseguir en vez del bote de un buen filete o un buen pescado. Eso por ahí. Luego el cuerpo se encargará de producirla, de hacerla un ácido graso inorgánico y meterla dentro de las células musculares. ¿Dónde qué función hace? Esa hace una función metabólica, es decir, ayuda a que consumamos bien la energía, porque su trabajo está en uno de los 3 pasos de consumo de energía cuando empezamos a hacer deporte. Y a mí siempre me gusta, en vez de largarles una perora insufrible, sobre todo ahora que estamos terminando la semana, ilustrar las cosas con dibujinos. Vengan ustedes a ver si se me da bien dibujar locomotoras, vengan para acá, vengan para la pizarra, porque vamos a emular a los hermanos Marx en su película de que se van al oeste y en el que tienen que huir y tienen que echar aquello de más madera para la locomotora para salir corriendo. Al final acaban cargándose el tren. Pero es lo que puede pasar a los deportistas. ¿Por qué? Porque los deportistas necesitan esa locomotora que tienen tan buena y tan fantástica, con su chimeneilla, que puede sacar más o menos vapor, pero claro, es locomotora, es lo que da el movimiento. Claro, tiene que llevar combustible. Y la locomotora del cuerpo, ahora vamos a hacer el símil de dibujo, pero vamos a centrarnos verbalmente en el cuerpo, la locomotora del cuerpo solo traga un tipo de leña, que es el ATP, adenosín trifosfato. Es la moneda energética y el cuerpo es así de peculiar y no aguanta nada más. Por eso nosotros tenemos que conseguir darle ATP, porque claro, ustedes dirán, bueno, pues comer ATP. No, eso es difícil, porque el ATP, el que tenemos nosotros en el cuerpo, solo nos vale para 2-3 segundos. Es decir, si a mí ahora mismo me picara el orificio nasal derecho y me lo fuera a rascar, solo con subir, hacer y bajar, ya consumí el ATP. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago el resto del programa? Pues necesito un suplemento extra. Pues no uno, tenemos 3. Por lo tanto, nuestro vagoncillo puede tener 3 subvagones. ¿Qué es lo interesante? Y por eso hay gente que hace deporte de velocidad, hay gente que hace deporte de resistencia y luego hay mucho mixto. Siguiente combustible metabólico, es decir, siguiente vagón. Es el vagón... ¡Hala, qué coincidencia! El vagón de la creatina. Sí, de lo que estamos hablando, exactamente. Creatina. ¿Esa creatina qué hace? Grupos fósforo se los pasa al ATP, que ahora ya no es ATP, es ADP, porque echó el fósforo a quemar a la locomotora y le va dotando de más combustible. Es decir, 2-3 segundos se gastó. ¡Hola! Vamos al depósito de creatina. Tampoco es eterno. Nos falla porque nos dura 5-10 segundos. Nada, un sprint de 100 metros o una buena serie de levantar buenas cargas en el gimnasio. Nada más. Luego hay que parar porque la creatina no da para más. Ventaja. Parámetro la creatina que sí que podemos alargar el vagón. Es decir, tomando creatina por boca y entrenándonos, es decir, haciendo ejercicio, sí que podemos alargar el vagón. Por lo tanto, podemos conseguir que esa creatina nos dure, en vez de 5 o 10 segundos, 3 días. Y un huevo de pato, señores. No, nos puede durar 12, 13 segundos. Es decir, tampoco se emocionen. Pero bueno, nos dura más, trabajamos más, hacemos más series. Eso sí es entrenable. Parámetro que es muy bueno. Luego tenemos el tema de la glucosa, que es el combustible de los torpes. ¿Por qué? Porque es el combustible de los no entrenados, el rápido, el que se hace muy rápido y entonces, claro, dura poco y en poco lo gastamos. Pero podemos volver a dotarlo. ¿Por qué? Porque podemos, mientras estamos haciendo deporte, si es de resistencia, comer glucosa o comer hidratos de carbono. Tenemos el hígado lleno de glucógeno, por lo tanto, el hígado es una reserva. Y luego tenemos glucosa en forma de glucógeno en el músculo. Por lo tanto, con 3 fuentes... teóricamente nos daría para correr una maratón. Nos fatigaríamos antes por falta de entrenamiento y fracasaría el corazón y el cerebro y nos daría una pájara. Pero es que tenemos otro depósito, que son los ácidos grasos. Bueno, perdón, la glucemia, o sea, la glucosa como combustible también la podemos entrenar
con las cargas de glucógeno. Es decir, es otro vagón que podemos estirarlo también. Igual que hemos estirado el de la creatina, podemos estirar el de la glucosa. Ya tenemos dos. Y luego tenemos las grasas, que son las grasas de la lorcilla, es decir, el ombliguillo con las patucas, el superpaisanón con los piececillos, y luego las grasas que tenemos dentro del músculo, es decir, dentro del músculo tenemos grasa también, tenemos ácidos grasos musculares. Con todo este tomate, nosotros, si nos centramos en ¿qué? En la creatina, claro, la comemos ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Les dejo con el tren de los hermanos Marx antes de que se autofagocite y vamos a ver a nivel práctico cómo podemos manejar esta creatina. Porque claro, si para manejar esta creatina tenemos que saber cómo comerla. Ya les digo que naturalmente nos entra de los alimentos, por lo tanto, el deportista que coma bien no la necesita. Cómprenme la mayor, no la necesita. ¿Cuándo se ha visto que se necesita? Cuando el deportista come mal. O hace una dieta con pocas proteínas y por lo tanto no le llega suficiente, o hace una dieta con buenas proteínas pero no tiene la suficiente cantidad de calorías. Hace una dieta hipocalórica, va consumiéndose, va perdiendo peso y por lo tanto está en déficit calórico. Ahí sí que meter creatina, no se sabe si por lo de combustible o por el anabolizante, viene bien, porque la creatina se consume diariamente en ciclos de 4 o 5 días, 20-25 gramos al día, en 4 tomas, es decir, le dan un buen viaje al bote, pero en 4 tomas al día, y luego después de esos 5 días tomando una buena dosis, mantienen tomando 2 gramos al día el resto del mes. Claro, no me coman como burros 20-25 gramos todos los días porque acabarán reventando. Con esa dosificación, teóricamente no es tóxica y por lo tanto puede funcionar. Les va a permitir, si entrenan en series de velocidad corriendo, hacer series un poco más largas o hacer más series. Van a rendir más. Si entrenan en gimnasio con las pesas, también van a levantar más cargas y por lo tanto, al estar más entrenados, es decir, poder trabajar más tiempo en los entrenamientos, no entrenos, van a ser mejores deportistas. Por lo tanto, peligro, creatina no tiene. Beneficios, si están comiendo bien, no muchos. Si están comiendo mal, sí. ¿Que quieren gastarles perres en esos botes? Tiren que libran, que mal no les va a hacer y si están comiendo mal, pues bueno, les puede ayudar y les puede suplir. Acuérdense cómo hay que comerla. ¿Les quedó claro? Esquizofrenia, todo lo que necesitas saber. La esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica y es una enfermedad de las graves psiquiátricas. Las hay más leves, hay trastornos menores, pero este es un trastorno mayor. ¿Por qué? Porque nos separa completamente de la realidad. De hecho, es un trastorno que altera absolutamente la percepción de la realidad y al que lo padece le desconecta completamente de la realidad. Con lo cual, claro, la gente dice, sí, yo creo que vi alguna película sobre el tema. Si se acuerdan, nosotros hablamos la semana pasada de la heredabilidad de la esquizofrenia. Es decir, si se heredaba, si no se heredaba, si una madre tenía una pareja con esquizofrenia y su hijo podría tener riesgo, todo eso lo dejamos claro. Pero claro, a raíz de ahí surgió la duda, y de hecho le surgió a más gente, que de hecho nos la preguntaron, de, vale, nos hemos quedado un poco cortillos hablando solo de la herencia de la esquizofrenia, ¿qué tal si hablamos de toda la enfermedad? Y ahí lo ven, nos lo preguntaron, verbigracia, nosotros lo contestamos, que para eso estamos. Acuérdense que este programa tienen que diseñarlo ustedes, por lo tanto tienen que preguntarlo todo ustedes para que nosotros se lo contestemos. Es así de fácil, así será su programa en el cual nosotros tenemos el privilegio de participar. Esquizofrenia. Es una enfermedad que, a diferencia de otras, suele aparecer en edades muy jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida. Y mucha gente dice, esquizofrenia, de varones, es cosa de varones. No, señores, no. Es igual para varones que para mujeres, así que eso es un mito, descártenlo. Nos puede dar lo mismo a los varones que a ustedes las mujeres. ¿Por qué? Porque gradualmente la mente de la persona que tiene esquizofrenia se va desorganizando. No es una cosa de hoy para mañana, sino que va poco a poco. Claro, lo florido es cuando el paciente aparece con un brote psicótico, que suele aparecer en la urgencia. Pero hasta ahí suelen haber habido cambios de su personalidad, sobre todo cambios de sus relaciones con los demás que se notan, porque acuérdense, la mayor es un trastorno de la percepción de la realidad y por lo tanto uno se escapa de esa realidad. Tiene hay unos síntomas que son negativos y otros que son positivos, es decir, unos que son muy floridos y otros que apocan, aplanan, achantan. En vez de explicárselos yo, porque sería un lío con tanto concepto,
Vamos a hacer unos dibujinos, vengan para acá, para la pizarra. Vamos a hacer unos dibujinos de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que no es que sean positivos en cuanto a calidad, sino que son positivos en cuanto a manifestación, para que vean ustedes lo importante que es. Primer síntoma. Vamos a pintar aquí un ojillo con su parpadillo y sus cejillas, y vamos a poner aquí, pues como si la persona estuviera viendo una espada. Una espada afilada que le apunta hacia él, porque luego les contaré que uno de los tipos de esquizofrenia es la parte paranoide, es la de que me están espiando, me están atacando. Este individuo ve una espada. ¿En la realidad qué hay? Nada. No hay absolutamente nada en su campo visual. Es decir, toda la espada la está creando su cerebro. Eso se llama alucinación. En este caso, al ser de los ojos, es una alucinación visual. ¿Qué hay que diferenciarla de la ilusión? ¿Se acuerdan ustedes el Quijote? Lo de los molinos de viento que convertían en gigantes. Sí que había molinos, y él los alteraba en gigantes. Eso sí es una ilusión óptica, porque hay un objeto que el cerebro lo deforma. Aquí no hay objeto. Pasa lo mismo con la orejilla. Es decir, tienen alucinaciones auditivas. Sobre todo, la parte paranoide suelen tener alucinaciones de conspiración de gente que está hablando mal de ellos. Y no hay nadie, en absoluto. Es decir, pueden estar solos en un espacio vacío como un campo de fútbol y se creen rodeados de gente que está cuchicheando contra ellos. Alucinación auditiva. Claro, todo esto les hace ¿el qué? Elaborar. Todo ese tipo de información falsa y fraudulenta lo elaboran en sus cerebros, con lo cual las ideas normales, que todo el mundo tiene por asociación de informaciones y por creación de nuevos circuitos neuronales, que siempre representamos aquí con la bombillilla, las ideas normales de las personas con esquizofrenia son muy raras. Por eso los ponemos así como una bombilla hexagonal, que a ver las haylas. ¿Por qué? Porque son lo que se llama ideas delirantes. ¿Y por qué se llaman ideas delirantes? A ver si acabo de escribirlo bien. Porque como parten de una información muy falsa, las asociaciones son muy raras y por lo tanto son unas ideas que solo ellos entienden. Es imposible que nadie que tenga ese delirio en la cabeza las entienda porque no tienen ninguna conexión lógica. Claro, con esa información que entra de la realidad, en este caso de una realidad que no existe, esa tortilla que se hace dentro, ¿qué nos pasa? Que tenemos en el cerebro de las personas con esquizofrenia lo que se llama pensamiento desorganizado. Es decir, las ideas son un caos desorganizado. Las ideas son imposibles de seguir, son unas ideas que se pegan unas con otras, hay lo que se llama saltos de pensamiento, es decir, está pensando una cosa y rápidamente pasa a otra, es un descontrol que se manifiesta físicamente en el verbo, es decir, el verbo, la palabra de la persona con esquizofrenia, lo que nos cuenta, lo que nos dice, es un caos completo. Por lo tanto, nosotros no nos enteramos de nada de lo que nos dice, porque no es que nos hable en otro idioma, es que nos habla sintácticamente igual frases correctas, pero que no tienen conexión ninguna. El discurso no tiene hilo. Claro, eso le separa más de la realidad. Toda esta sintomatología, que en unos casos está más acentuada y en otros menos, le separa de la realidad de tal manera que el estado de ánimo de la persona esquizofrenia puede ser normal, puede ser de estar gritando, puede ser de estar muy triste. Oscila. Es un estado de ánimo que en segundos pasa de estar llorando, a estar riendo, a estar normal, a estar cabreado, a estar agresivo. Es simplemente fruto de esa desorganización. De hecho, esquizofrenia es esquizo, partido, y frenos, mente, mente partida. Fíjense que de dibujitos, yo me voy, les dejo con los dibujitos. Fíjense que de cosas le puede pasar a la persona que tiene esquizofrenia por su cerebro. Claro, esto nosotros tenemos que detectarlo. ¿Cómo lo detectamos? Pues lógicamente la persona que ya está en brote psicótico no nos lo va a contar, nos lo tendrá que contar la familia, nos lo refiere la familia. Y yo les digo, el brote psicótico suele ser el corolario de unas alteraciones que la familia ya va refiriendo y dice, sí, ahora tiene 25 años, pero ya cuando tenía 15 empezó a meterse mucho en su cuarto, empezó a perder a los amigos, empezó a no hablar con nosotros, a no relacionarse. Ojo, no tiene nada que ver con el autismo, es otro espectro radicalmente distinto. Esto ya les digo, es una desconexión. Con lo cual, nunca es, ¿era un niño normal? ¿Era un adolescente normal? ¿Era un adulto joven normal y de pronto rayóse? Eso lo diferencia muchas veces de las crisis tóxicas de sustancias, de drogas, que
Hay veces que se parecen mucho. No, esto es más larvado y acaba siendo ese brote psicótico. Y ese brote hace que vaya a la urgencia. Y en la urgencia le ponen tratamiento o incluso lo ingresan. Se produce el ingreso del paciente con esquizofrenia. Y claro, el tratamiento que le ponen es un tratamiento farmacológico. La base del tratamiento de la esquizofrenia es la farmacología, los fármacos que se denominan antipsicóticos. Problema, dan muchos efectos secundarios. Al dar muchos efectos secundarios, ¿qué pasa? Que normalmente el enfermo cansa y los deja. ¿Qué pasa cuando los deja? Brote psicótico de nuevo. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Por eso hay que acompañar esa farmacoterapia, esas pastillinas, con tratamiento psicológico, es decir, con psicoterapia. Terapia cognitiva y terapia conductual, es decir, modificar esas ideas raras, entre comillas, que tiene la persona, desconectadas de la realidad, y corregirlas, y modificar sus conductas inadaptadas. Y ojo, la psicoterapia no para en el enfermo, tiene que abarcar también a la familia, porque la familia sufre muchísimo. La familia, desde poder sufrir agresiones, a sufrir incomprensión, a sufrir aislamiento, a sufrir por la proyección de que está su familiar sufriendo y pasando las canutas, la familia de una persona con esquizofrenia es una condena como de las peores que le puede tocar a uno en la vida, por lo tanto hay que apoyarles mucho también. Eso no se puede perder. Ya saben, la esquizofrenia, ya hablamos en su día, sí, era muy hereditaria, el 80% se heredaba, no la enfermedad, sino la susceptibilidad a que la interacción con el ambiente nos acabara haciendo síntomas psicóticos menores y luego acabáramos en el brote psicótico. Apoyemos a los enfermos de esquizofrenia y apoyemos a las familias. No les estigmaticemos, no los dejemos solos, porque el apoyo social también es muy importante. Ginecomastia dolorosa en la adolescencia. Que nos preguntaban acerca de las mamas, sí, pero no de las mujeres, sino de los varones, y no en el contexto de cáncer, sino en el contexto de una mastodinia o mastalgia, es decir, un dolor de mamas de los adolescentes varones. Y ustedes dirán, madre, qué cosa más rara, pues yo pensé que los adolescentes varones no tenían ningún problema con las mamas. ¿Será porque usted no tuvo hijos? Porque los adolescentes varones, 1 de cada 2, verbigracia la mitad, tienen lo que se llama una mastalgia o una mastodinia, es decir, un dolor en esas mamas, cuando se le desencadena toda la torrentera hormonal de la pubertad. Porque claro, la pubertad, sí, el varón crece, se estira, le salen músculos, le sale bigotillo, así que es un poco ridículo, pero al adolescente le parece que aquello ya es la machada. Le sale el vello púbico, le sale el pelo sobaquero. Sí, y también se le desarrollan las mamas. Lo que pasa que en el varón se desarrolla muy poco y es imperceptible, salvo en esa mitad en la cual sí que es perceptible, porque al crecer un poco más se notan y duelen. Pueden incluso crecer bastante y desarrollarse lo que se llama una ginecomastia, es decir, unas mamas que no es que asemejen las mamas de la niña adolescente, pero sí que son demasiado protruyentes para un pecho liso masculino. ¿Esto qué contraprestación tiene? Porque si el cuerpo lo genera, ¿tendrá que valer para algo? Pues no, señores, no. Es simplemente un desbalance hormonal. Y claro, es muy molesto porque el adolescente, en esa crisis estética que tiene esos años, tener mamas no presta nada. En el vestuario no te hace ser el más popular. Y claro, no les digo nada si le duelen. ¿Por qué crecen? Porque el concepto no es tanto doler, que es un epifenómeno, sino el crecer. ¿Por qué le crecen las mamas a la mitad de nuestros adolescentes? En vez de darles una disertación, porque siempre que hablamos de hormonas hay siempre muchos pasos interpuestos, ¿qué hago yo cuando hay un mecanismo de por medio? Arrastrarles conmigo para acá, vengan a la pizarra, porque vamos a ver el torrente hormonal de la adolescencia, en este caso del varón, y en este caso que desemboque en que las mamas crezcan. Vamos a ver, adolescencia. Lo normal en el varón es que sea toda la rama de las hormonas masculinas. Verbigracia, tenemos la hipófisis del varón, con su parte anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, o la neurohipófisis, que producen hormonas cuya función es estimular el testículo. Llega el tubito del testículo por aquí y tenemos el testículo por acá, con su conducto deferente y todo. Vamos a identificarlo porque si no parece un riñón al revés. No, señores, es un testículo. Testículo. Pues la FSH y la LH, ¿qué hacen? Estimular al testículo de tal manera que la FSH hace que el testículo produzca esa pléyade de nadadores, es cuando empiezan a tener espermatozoides
en los testículos y luego se emiten hacia la próstata y es donde las poluciones nocturnas y todo eso, el torrentero hormono sexual de la adolescencia y luego la LH, ¿qué genera? Genera testosterona. Hace que el testículo empiece a producir testosterona. Hasta ahí tampoco había tanto problema. ¿Por qué? Porque no se trataba más que, fíjense, nadadores y hormona masculina. Y eso no afecta para nada a las mamas. ¿Cómo conectar todo esto con las mamas? Pues es que resulta que tenemos, y ahora sí que no va a ser un testículo haciendo el pino, va a ser un riñón. Tenemos el riñón, y no tanto el riñón nos interesa como nos interesa la caperuza que tiene encima, que es la glándula suprarrenal. Claro, esta glándula suprarrenal también en toda esa estimulación hormonal dice, pues voy a ponerme yo también a producir a troche y moche. Y una de las cosas que produce son estrógenos. En el varón, sí, señores, los varones tenemos también estrógenos. Aquí el momento Alfredo Landa o Rambo, no señores, también tenemos hormonas femeninas. Claro que menos. Si son muchas menos y muy pocas, la mama masculina en la adolescencia no dejará de ser un pezoncillo con un par de conductillos que ni se nota. La verdad es que ni se nota. Se nota la areola pigmentada, pero nada más. Pero si las suprarrenales dicen, oye, voy de ahí un poco más al tema, porque va, paz que prestóme producir. Eso no oye bueno, porque empieza a generarse esa mama, que no llega a ser nunca del tamaño de la femenina, pero en vez de tener unos 2 milímetros, puede tener 1,5 centímetros. Y eso ya se nota. Y claro, ya que se note no presta nada. Pero si encima estamos todo el día metiéndole el dedazo, que es lo que suele hacer el adolescente, mete y el dedazo como dicen, que tengo yo aquí, que esto no debe ser normal. Va a empezar a doler. Ya tenemos la mastalgia o mastodinia. Que luego, sí, acuérdense, culpable completo, glándula suprarrenal, si sigue tirando estrógenos a tutiplén, podemos acabar en una ginecomastia. Es decir, no una mama, que la mama ya sería péndula, la femenina, que serían los puntos rayados, sino que esto ya tendría 3-4 centímetros y ya sería, acuérdense, ginecomastia. Y esta siempre, en los varones, siempre va a doler. Así que yo me marcho para la mesa, pero les dejo ahí con las mamas, porque ya ven ustedes que son mamas que tenerlas las tenemos, pero no deberíamos tenerlas tan protruyentes. Claro, la siguiente pregunta es, ¿ya sabemos por qué? ¿Y eso es normal? Sí, es normal en la mitad. ¿Le puede proporcionar algún peligro a nuestro adolescente? Esa es la pregunta del millón y es un millón muy facilitamente ganado porque no, señores, no le produce ningún riesgo. Las madres, normalmente, que son con quien los adolescentes comentan este tipo de aspectos, empiezan a volverse locas. Dicen, ¡ay madre! ¡Al mi fío va a dar un cáncer de mama! Señores, no, en absoluto. El cáncer de mama masculino es típico entre los 50 y 65 años y es numéricamente muy poco importante. Y es imposible, bueno, en medicina no hay nada imposible, pero es casi imposible que un varón de 15 años tenga un cáncer de mama. Lo normal es que tenga ese crecimiento anormal de la mama, que ¿cómo se diagnostica? Simplemente tocándolo. Ya se ve. Claro, la pregunta es, ¡hala! ¿Voy a quedarme así para toda la vida? Porque sí, ya estoy tranquilín porque el doctorín dijo que no venía en cáncer, pero esto va a quedar así para toda la vida. Si yo quería tener un pecho tipo Schwarzenegger de grande pero de músculo pectoral, ¿no? De ese pezón caprino. Señores, no se preocupen. Baja la torre entera hormonal y en 6 meses, 1 año, esa mama un poco crecidita disminuye y aquí paz y después gloria. Y en el hipotético caso que ya numéricamente es casi inexistente, muy pocos, de que no regrese, ¿qué hay que hacer? Simplemente ir al médico, el médico lo valora y dice, oye, vas a tener que ir al cirujano, el cirujano corta esa glándula que está de más y ya está, corrida despachada. Pero eso ya les digo que es muy infrecuente. Ya saben, no se me vuelvan locos. En la adolescencia es la misma probabilidad de tirar la moneda al aire. 1 de cada 2 va a tener esa mama un poco más grande y que además le va a doler. Y le va a doler también de tocarla y de tumbarse encima de ella cuando duerme. No pasa nada. Cuando su hijo se lo comente, no se estrese que no pasa nada. Hígado de ternera. Análisis nutricional. Les voy a hablar del hígado de ternera. El hígado de ternera es un alimento sanísimo, pues seguramente muchos ya tendrán en la cabeza la luz roja de decir, eso no era malísimo, eso no estaba prohibido en embarazadas. Mito,
Son mitos, todos son mitos. Es coger un dato real, darle muchas vueltas, retorcerlo y convertirlo en una afirmación cuanto más sensacionalista mejor. Vamos a ver, el hígado. El hígado de la ternera o de cualquier animal o el humano es el órgano que ese desintoxica el cuerpo porque ese sí que limpia todo el detritus que va en la sangre. Vale. Por lo tanto, sí que es un poco almacén, entre comillas, de mierdecilla. Por ahí sí que puede ser peligroso. Claro, de ahí lo de comprarle el hígado de ternera a un carnicero de confianza, no a un chamarrilero que vaya por ahí por los pueblos vendiendo trozos de carne diciendo que es hígado de ternera. La parte higiénica la tenemos. Y sí, tiene otro problema, en el caso de las embarazadas, pero solo si abusan. Es decir, no es que no puedan ni oler el hígado de ternera, es solo si abusan, que es un problema con la vitamina A. Por lo demás, el hígado es un alimento sanísimo. Y para comprobarlo vamos a hacerle el análisis nutricional para que vean ustedes que tienen que comer hígado porque tiene de todo y tiene mucho. De eso se trata, que tenga de todo y que tenga mucho. Luego ya, lo de que me gusta, no me gusta, me presta, no me presta, ay mamá, qué asco el hígado con la cebolla, esos son todos gustos. Pero en cuanto a sus cualidades nutricionales, fíjense, energía, no es ningún disparate, 135 kilocalorías por 100 gramos de peso, eso no engorda. Engorda lo que le pongan acompañando si se pasan, pero el hígado en sí no es una carne especialmente grasa, porque además es una carne magra. Sí, tiene un poco de grasas, tiene un 4,38 y tiene un poco de grasas saturadas, pero tampoco es importante. Tiene hidratos de carbono, tiene casi un 20% de proteínas, pero fíjense, tiene 300 miligramos de colesterol. El huevo tenía medio gramo, acuérdense que de eso se absorbe el 10%, por lo tanto el hígado no es causa de que me suba la colesterolemia, es decir, la cifra de colesterol en sangre. Tiene sodio. Cuidado con la hipertensión, ya les digo, no abundamos tanto, tiene potasio muy bueno para los calambres y como es un órgano que almacena el cobre, de hecho en enfermedades de depósito de cobre nos cargamos el hígado, tiene cobre, que como mineral en pequeña dosis no está mal. Y fíjense, tiene zinc, tiene selenio, antioxidantes, fantástico. Tiene mucho hierro que además se absorbe de maravilla, con lo cual para las carencias de hierro, sobre todo en mujeres que están en periodo fértil, que cada 28 días tienen pérdidas de sangre, ese hierro viene fantástico. Y luego B12 y fólico a dolor. Cerebros de niños y de ancianos y de embarazadas, fantástico. Y claro, fíjense qué cantidad de vitamina A. Claro, y es vitamina A animal, que es la mala, la que se acumula en el hígado y nos puede dar toxicidad. Por eso la embarazada o ustedes no me pueden estar tomando hígado 4 veces a la semana durante todas las semanas, porque me van a hacer una hipervitaminosis A y se van a cargar su propio hígado. Pero es que nadie toma el hígado en tan gran cantidad, por lo tanto lo pueden tomar. ¿Cómo les aconsejo yo que lo tomen? Una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, si les gusta mucho y son mujeres en edad fértil, no están embarazadas y sus reglas son muy abundantes, una vez a la semana. Es decir, hígado es un alimento equilibradísimo. Por Dios, no me lo quiten de su dieta porque van a hacer el indio bravo. Se puede tomar frito, se puede tomar rebozado, se puede tomar guisado, se puede tomar encebollado, se puede tomar como a ustedes les dé la gana. Acuérdense, no se me olviden del hígado. Higos y brevas. Análisis nutricional. Vamos a hablar de los higos, porque están de temporada y porque además la gente lo pregunta. Ya saben que desde hace más de un mes en este programa no hay un solo tema que no hayan preguntado ustedes. Y yo quiero que de aquí hasta final de diciembre que terminemos no haya ni un tema que me tenga que inventar yo. Todos los inventen ustedes. ¿Será por vago? No, es por hacer su programa, no mi programa. ¿Qué me preguntaron? Les leo. Doctorín, estamos todos haciendo la dieta del deslorce en casa. Hacen bien. Nos va muy bien, alegrándome. Pero a mi marido y a mí nos gustan mucho los higos y ahora están en temporada, lo sé. ¿Engordan mucho? ¿Los podemos comer? Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Engordan los higos? Y la respuesta del millón es siempre lo mismo, depende de la cantidad. Los higos son riquísimos. Sí, ahora a final de verano, principio del otoño, están de temporada, están padales, porque están ricos y además uno empieza a comerlos y hasta que no acaba la bolsa, la cesta o donde se los hayan llevado, no para. Ese es el problema, porque realmente los higos engordar en sí no engordan en cuanto a que no son alimentos de una elevada densidad calórica. Vamos a ver el análisis nutricional de los higos para que vean ustedes que no es una bomba calórica ni mucho menos, no es aquello de decir, le rocé con el dedo y cogí 6 kilos. No, para nada, señores. Si higos se pueden comer y se pueden comer a dolor, porque ya verán ustedes que no llegan ni a 70 kilocalorías por 100 gramos. Fíjense, vamos a analizar. Energía, ahí lo tienen, 68 kilocalorías por 100 gramos, es decir, 75 tenía una manzana, 90 tenía un plátano.
100 gramos de higos, de higos. 100 gramos de higos pueden ser 3 higos grandes o 4 higos normales. Claro, si ustedes me ventilan 25 higos y se agarran una panzada de higos, no han engordado por los higos, han engordado porque esos 68 kilocalorías por 100 gramos lo han multiplicado por 6. Eso sí engorda. Fíjense, casi un 80% de agua, por eso no engordan. Tiene algo de proteínas, muy pocas grasas, sobre todo como las frutas que se precian son hidratos de carbono. Muy bueno, tiene 2,5% de fibra, viene muy bien para todo el tema de los bajos fondos. Y tiene, en cuanto a minerales y vitaminas, tiene muy buena distribución. Fíjense, potasio para el corazón, el calcio para los huesecillos, la vitamina A y la vitamina C, antioxidantes para rejuvenecer. Perfecto. Es decir, es una fruta que ustedes pueden tomar de postre sin ningún problema, pueden tomar a media mañana sin ningún problema, pueden tomar a la cena sin ningún problema. Acuérdense, vean que es como el que toma 7 manzanas de postre. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Tomar normal, tomar comida normal. Ese es el truco. Infarto de miocardio, todo lo que necesitas saber. Ya saben ustedes que estamos en la semana del corazón. Es decir, hemos hablado del corazón. El lunes hemos hablado de la fisiología y de la anatomía del corazón. El martes hemos empezado a averiar ¿el qué? El corazón, es decir, esta patata maravillosa que tenemos y que nos late todo el día, lo hemos empezado a averiar haciéndole una angina. Es decir, empezando a interrumpirle el riego sanguíneo. Claro, si empezamos a interrumpirle el riego sanguíneo, el corazón se cabrea y empieza a doler. Vale, angina. Pero ya les dije ayer que hoy íbamos a hablar de cuando lo interrumpimos tanto que empieza a morirse. Voy a dejarlo porque, en total, si lo sopo siempre. La idea es, si empieza a morirse el corazón, es cuando ya tenemos el infarto. Antiguamente solo teníamos la dicotomía, o tengo angina o tengo infarto. ¿Por qué? Porque teníamos peores medios de detección. Ahora tenemos la clínica, es decir, el tipo de dolor, que es distinto de la angina y del infarto, luego se lo contaré. Tenemos el electrocardiograma, el que teníamos siempre, pero ahora tenemos la bioquímica. Es decir, sacar sangre y mirar unas enzimas que aumentan cuando empiezan a morir las células cardíacas. Esa es la clave. Con eso hemos ampliado la clasificación del corazón. Yo creo que va a quedar más claro si empiezo a dibujar corazones y rayas y demás mandangas. Vengan para acá, vamos a dibujar cosinas, que es lo que me presta, y así mi cámara de la cámara al hombro no se me duerme, que si no es que se me despista rápidamente. No, es broma. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro corazón que cuando le llega poco riego empieza a doler. Dolor que vimos ayer del dolor anginoso. Es decir, nosotros tenemos la clínica desde el minuto 1. Síntomas. Muy bien. Tenemos lo que yo les he contado de la analítica, es decir, las enzimas. Y tenemos el momento en el cual el electro cambia. Muy bien. Esto es lo que nos marca el espectro, que sí quiero que les quede claro porque es interesante, de aquí tengo angina. Y aquí ya tengo infarto. Y dentro de la angina sabíamos que entre medias estaba la que era estable, se quedaba quieta y era poca, o la inestable, que estaba a punto de pasar a infarto porque ya era mayor. Y aquí la marca de la analítica o del electro nos marca que sea el infarto sin elevación del segmento ST, unas siglas inmensas que les va a tocar en su informe, o con elevación. ¿Y esto qué marca? Muy fácil. Los síntomas, bajo riego en el corazón. La analítica, nosotros hacemos la analítica, sacamos la analítica a la persona que viene con la clínica infartada, ¿y qué le pasa? Que las células musculares, que eran así, al morirse, al empezar a morirse porque no les llega el riego, se rompen. Y al romperse, liberan sus contenidos. Y en este caso liberan tres. La troponina y la creatinquinasa. 2 troponinas, pero bueno, no les voy a liar. Eso se detecta mucho más pronto en sangre que lo del electro. Por lo tanto, por ahí también vamos bien, porque para que se marque en el electro, tenemos que tener en el corazón, las 2 cámaras, una zona en la cual ya se ha muerto todo, y cuando la miramos con el electro, con los ojillos del electro, vemos que el segmento ST se ha levantado y se ha puesto ahí. Por eso es cuando ya es el infarto con el segmento ST. Por eso ya tenemos 4 tipos.
Nosotros estamos hablando, les dejo con el esquemilla mientras yo me vuelvo a mi posición inicial, nosotros estamos hablando ya de ese infarto que nos va a producir un dolor que nos va a doler mucho más que la angina y además va a ser un dolor que no se alivia parando, la angina sí, y no se alivia con la cafinitrina sublingual, la angina sí. Primera diferencia. Vamos a estar muy agobiados, vamos a tener sensación de que nos morimos, esa sensación de muerte inminente. También es típica del dolor del infarto. Claro, vamos a ir corriendo a la urgencia. ¿Qué tenemos que hacer? Vital. 112. ¿Por qué? Porque en Asturias ya desde hace tiempo funciona el código corazón, que es que cuando se sospecha un infarto, el manejo de la persona infartada es muy rápido. Se le hace una valoración, se le hace el electro y según lo que tenga se le manda a los dos centros de referencia, ya sea el Luca de Oviedo o ya sea Cabueñes de Gijón, para o hacerle fibrinolisis, es decir, con sustancias químicas disolver el trombo o meter un catéter y quitarlo y meter un dilatador por dentro, que eso lo veremos mañana. Así que ya ven lo importante que es. Minutos en el manejo de un infarto son claves para que el tejido cardíaco se muera cuanto menos mejor, se reperfunda cuanto más mejor, es decir, vuelva a la vida cuanto más probablemente mejor y quedemos sin secuelas. Por eso no me anden con el bolo colgando. Si detectan un infarto o ustedes están padeciendo un infarto, 112 y ya el telefonista les va a indicar y va a activar todo el código. ¿Vale? Osteoporosis y leche enriquecida en calcio. Siempre les he dicho que es vitalmente importante tomar leche. Ustedes lo saben, ya saben que los lácteos es el grupo alimentario más equilibrado. Por lo tanto, por ahí no hay ningún problema. Pero claro, también se suscitan muchas dudas adicionales, porque lácteos sí, lácteos no, eso no ofrece duda. Pero hay gente que es un poco más meticulosa y que tiene dudas de algún tema más, porque ya saben, los lácteos traen proteínas, traen grasas, algunos menos, y traen mucho calcio. Pues el calcio es muy importante para nuestro metabolismo. Y claro, hay mucha gente que dice, oye, el calcio, la osteoporosis, igual yo me preocupo, no me preocupo, debería... Y ahí va la pregunta, ahí la tienen ustedes. Doctorina hace un tiempo habló de la osteoporosis. Soy una mujer de 67 años, por lo tanto ya posmenopáusica, y tomo la leche desnatada enriquecida en calcio. ¿Hago bien? ¿Debería tomar otro tipo de leche? ¿Me ayuda este calcio extra a retrasar la osteoporosis? Ya ven que esta es una pregunta muy común, porque desde que se inventaron las leches enriquecidas en calcio, mucha gente pensó, vamos a ver, igual yo no tomo suficiente calcio, igual tomar leche enriquecida en calcio, si vale para algo, que es lo que hoy vamos a intentar demostrar, me ahorra tener que tomar mucho volumen de lácteos. Y claro, eso a la gente que le empacha tomarse 1 litro de leche al día, igual le viene bien. El calcio. El calcio es un ion esencial en nuestro cuerpo, no en cantidad, porque en cantidad hay otros iones que los tenemos en cantidades de miligramo en todo el cuerpo, o de gramo, pero es que el calcio lo tenemos en kilos. El calcio, que es el constituyente de esto que yo tengo aquí, que son los huesecillos, que es lo que están ustedes viendo, estos huesecillos están hechos de calcio y más proteínas. Claro, como tenemos bastantes huesos en el cuerpo, de estos, no de vértebras, sino de huesos, tenemos más de 200, la suma de calcio en el cuerpo son 1,2 kg en los varones y 1,1 kg en las mujeres. Por lo tanto, tenemos 1 kilo de calcio encima. Claro, ¿de dónde sale ese kilo? Porque nadie se come 1 kilo de calcio del tirón. Hay que ir comiéndolo poco a poco a lo largo de la vida. Y hay que saber 4 cosinas sobre cómo comerlo, cómo absorberlo, cómo guardarlo en los huesos, cómo rescatarlo de los huesos y cómo jugar con ese balance en las distintas etapas. Claro, eso de verbo, aunque uno lo tiene bastante fluido, sería un peñazo. Pero con dibujinos no. Para eso tengo aquí el rotulador. Vengan para acá. Vamos a hacer dibujinos. Vamos a hacer dibujinos, vamos a dibujar huesos, vamos a dibujar calcio, vamos a dibujarlo todo. Porque se trata de que ustedes aprendan por dónde va el calcio en su cuerpo y así luego ya sabrán si necesito más calcio, no necesito más calcio, me vale con la leche normal, tengo que comprar esa leche enriquecida en calcio. Vamos, por partes. Nosotros tenemos nuestro fantástico brick de leche, que por ahora no ponemos si es enriquecida o no, veremos. ¿Qué pasa? Que nosotros solemos tomarla, unos más y otros menos. Nos pasa por el esófago, estómago, ya sabemos todo el recorrido, y el órgano clave, uno de los primeros, es el intestino. ¿Por qué? Porque nuestro calcio, acompañando a todo el resto de nutrientes de la leche, va a tener varias puertas por las que entrar en el cuerpo. Es decir, el intestino, sobre todo en la primera parte, en el duodeno y en la primera parte del yeyuno, es donde absorbemos el calcio, donde dejamos que nuestro calcio, que estaba fuera del cuerpo, pase a estar dentro del cuerpo.
Claro, no vamos a tirarlo por ahí, no somos unos marranetes desordenados. ¿Dónde lo embarcamos? En la sangre. Ese calcio directamente nos pasa a la sangre y aquí, vamos a poner que esto es la sangre, y aquí está la clave de todo. ¿Por qué? Porque el calcio tiene que estar muy controlado, porque si sube mucho o baja mucho nos puede dar muchos problemas clínicos, de tal manera que tiene un rango determinado de calcemia. A partir de pasarse, la hipercalcemia es mala, no se la voy a contar porque igual se la cuento otro día. Y la hipocalcemia, lo mismo. Claro, nosotros solo con esto tendríamos que estar comiendo, dejar de comer, estar comiendo, dejar de comer. No, eso no es útil. Tenemos un órgano de reserva. ¿Cuál es ese órgano de reserva? Nuestro calcio de la sangre se puede ir a los huesos, a ese fantástico fémur y al resto de los huesos, de tal manera que se almacena en los huesos. Claro, eso es una buena despensa, porque si nosotros necesitamos tirar más calcio a la sangre, no tenemos más que activar los osteoclastos que empiecen a ñaca ñaca, roer hueso, tirar calcio a la sangre y ya está. No necesitamos tener un aviso intestino, intestino, cerebro, cerebro, dientes, ay, que no tengo leche, vete, Pepe, a la tienda. No, para nada. Ya está la despensa dentro. También tenemos que tener un pequeño aliviadero, por si hay caso en algún momento tenemos mucho calcio y hay que sacarlo. ¿Qué aliviadero tenemos? El riñón. Nosotros tenemos el riñón por el cual es bastante costoso soltar calcio porque entre otras cosas podemos hacer un cálculo, pero bueno, como vía de salida también podemos jugar con él. De tal manera que tenemos almacén, calcio en sangre y sitio donde eliminarlo. Bueno, teóricamente con la leche nos tenía que valer. Pues no, porque no necesitamos la misma cifra de calcio toda la vida. Si nosotros ponemos la vida del nacimiento aquí, el tránsito, que sea para abajo, no es que la vida vaya para abajo, hasta el fallecimiento, si nosotros tenemos la infancia, adolescencia, aquí necesitamos mucho calcio. Aquí necesitamos 1 gramo de calcio al día. Claro, luego entramos en la edad adulta y ya necesitamos menos. Necesitamos 800 miligramos. Salvo que nos embaracemos y que luego demos lactancia, que como ahí comemos por 2, necesitamos 1.400 miligramos. O 1,4 gramos, que es lo mismo. Luego ya pasamos a la edad mayor. Y aquí necesitamos calcio por 2 motivos. Primero, las mujeres por la menopausia y los varones y las mujeres porque estas puertas, una se cierra. Y lo que de jóvenes era el 30-35% del calcio, lo absorbíamos. Cuando somos mayores ese intestino está un poco tontorrón, en las mujeres más y absorbemos igual un 20%. Por lo tanto, disminuye la absorción del calcio. Corolario. Nosotros necesitaremos más, necesitaremos 1.200 miligramos, no, 1.000, vamos a poner 1.000 miligramos al día. Y estas cifras, vengan al otro lado de la pizarra, es que se me acabó, la voy a comprar, para el año que viene la compro más grande. Estas cifras nos entroncan muy bien con los 2 tipos de leche, la normal o la enriquecida. ¿Por qué? Porque la normal suele tener 110 miligramos por cada 100 gramos de leche. Y la enriquecida, la mitad más, es decir, suele tener 160 miligramos por cada 100 gramos de leche. Y esta es la clave. ¿Cuándo nos podrá valer esas cifras? Bueno, les dejo que yo ya tengo una marranada de pizarra que me quiero ir para que no me la achaquen a mí. ¿Cuándo nos van a valer esas cifras? Cuando realmente nuestras necesidades de calcio aumenten. Es decir, en la época, la adolescencia, necesitamos más. Claro, bebemos más, podemos seguir bebiendo la leche normal. Cuando embarazamos o cuando estamos lactando, que podemos beber 1,25 litros de leche al día, perfecto, que no porque nos embazamos. Ya sabemos, ese 50% más que nos da la leche enriquecida en calcio nos da la vidilla de que en vez de tener que tomarnos el litro de leche, vamos a tomar solo 600-700 mililitros, lo cual a la gente que le empacha ya les digo que es un bonus. Y ojo, no se confundan, el parámetro enriquecer la leche con calcio es echarle calcio de leche, de otra leche que se ha hecho polvo. No tiene nada que ver con la grasa. Por lo tanto, hay leche enriquecida en calcio, entera, semidesnatada y desnatada. Es decir, una cosa es la grasa y otra cosa es el calcio. Recomendación. Si puede usted beber mucha leche que además le nutre mucho, es decir, puede beber 1 litro o 1,5 litros de leche al día,
No le hace falta enriquecerla. Tómela normal. Si no va a beber esa cantidad de leche, tómela enriquecida en calcio. Caballa o sarda. Análisis nutricional. Vamos a hablar de un pescado azul que es riquísimo y de un pescado azul que es muy nuestro, que es la sarda, en otros lugares llamado caballa. Nosotros lo llamamos sarda porque nos sobra la X aquí en el asturiano. Presta a llamarlo sarda. Hay gente que no la come y hay gente que no la come por miedo a la engordadera. Señores, por ejemplo, los que nos preguntan, la pregunta que nos hicieron, fíjense, ¿cómo va a engordar esa maravilla de pescado? Acuérdense de pescado azul, sarda de mi pueblo, que ponía ahí. Bueno, tremendo. Eso no puede engordar. O sí, o no saben, o quieren que se lo conteste. Como las personas que nos mandaron en la pregunta. Doctorín, cuando pone pescado azul en el menú para destocinantes, ¿puede tomarse sarda? En casa estamos con la dieta, mi marido y yo, y cuando quiero poner sarda al horno, ¡ay, qué rica!, con unas patatinas más ricas, él me dice que con eso es imposible adelgazar. ¿Tiene razón? Señores, una porra. ¿Quién tiene razón? ¿El marido o el doctorín? Porque yo les digo que no engorda, que la sarda no engorda, que de hecho no hay alimentos que engorden. Hay alimentos con más densidad calórica, es decir, más número de calorías por gramo de peso, y otros con menos densidad calórica, es decir, con menos calorías por gramo de peso. Si abundamos en los muy calóricos, engordamos. Si abundamos en los muy calóricos y no movemos el culo nunca para hacer ejercicio, engordamos. Pero si no, por definición no hay alimentos que engorden. Y en este caso, vamos a ir a los datos, que es lo más fácil. Vamos a analizar nutricionalmente la sarda o caballa para ver realmente si es una brutalidad, una bomba de calorías o no. Y fíjense, ahí la tienen, 210 kilocalorías por 100 gramos. Nada de nada. Es decir, no engorda, por lo tanto pueden tomarse esa sarda al horno con las patatinas sin ningún problema porque no van a engordar. Y encima, fíjense, agua, nada, 66%. Ya saben que hidratos, los pescados, como se mueren peleando, pues consumen todo ese hidrato de carbono y nos vienen al plato sin ellos. Pero con la contraprestación de que nos vienen con esa proteína riquísima, que además la proteína del pescado es muy digestiva porque no tiene colágeno, a diferencia de la carne, y luego nos viene con el regalito de la grasa, que es un pescado graso, claro que sí, por eso es azul, pero es que es un pescado graso riquísimo porque esa grasa es de la buena, de la, lo que pone ahí M, monoinsaturada, fíjense, la mitad de la grasa es monoinsaturada como el aceite de oliva, y luego tiene mucha cantidad de poliinsaturada. Y esa poliinsaturada es de la buena, de la 3. Acuérdense, 6 mala, 3 buena. Pues la 3 es buenísima, antiinflamatoria y utilizada para la prevención del cáncer. Por lo tanto, fantástico. Y luego fíjense, tiene selenio, tiene muchas vitaminas, tiene gran cantidad de vitaminas liposolubles, por eso tiene la grasa, y tiene también vitamina B12. Para nuestros cerebros, fantástico. Ya saben, es un plato riquísimo. Si lo preparan bien, es un plato sanísimo. La sarda no es un pescado que esté petado de espinas y por lo tanto ya no es lo típico decir a los niños, bueno, es que tiene mucha espina y se les va a atascar una y acabaremos en la urgencia. No, es un pescado muy limpín que puesto al horno o fritín o en estofado o en lo que ustedes quieran, es un pescado fantástico. Así que abunden. Cada vez que yo ponga pescado azul, si quieren sardinar, sardinen. Si quieren atunar, atunen. Y si quieren sardar, pues sarden, que no engorda. Así que, marido, su mujer ganó, no engorda. Dese a la sarda que apabulla. Muchas gracias por poner un me gusta, por suscribirse al canal, por compartir este contenido si le ha parecido interesante o por animarse a comentar. ¿Cómo ha de comentar? Por supuesto, educadamente, sin descalificaciones personales, citando fuentes si las tiene y expresando su opinión con completa libertad. Hasta el próximo episodio.